Hola, hoy vamos a ver qué son los números primos y qué son los números compuestos. Vamos a empezar con los números primos. ¿Cuándo un número es primo? Los números primos son aquellos que se pueden dividir por sí mismo y por la unidad. Son aquellos que son divisibles por sí mismos y por la unidad. Cuando hablamos de la unidad nos referimos al 1. Es decir, que un número es primo cuando solo tiene dos divisores, el mismo número y la unidad. Un ejemplo de número primo. Ejemplo de número primo. Por si acaso esta es una R, sino que me quedó un poquito extraña. Por sí mismos. Ejemplo de un número primo. Un ejemplo es el número 5. ¿Por qué es primo? Es primo porque solo tiene dos divisores. ¿Cuáles son los divisores? Muy fácil para encontrarlos. Vamos a buscar números que al multiplicarlos nos den 5. ¿Cuáles números al multiplicarlos nos dan 5? Solo hay una multiplicación que me da 5. ¿Cuál es? 5 por 1, que es igual a 5. Es decir, que los divisores de 5 son el 5 y el 1. Los divisores de 5 son el 5 y el 1. ¿Cuántos divisores tienen? 1 y 2. Los divisores de 5 son, anotémoslos en orden, el 1 y el 5. Por eso 5 es un número primo, porque solo tiene dos divisores. El 1, que el 1 es la unidad, y el mismo número. Estamos hablando del 5 y el mismo número, es decir, el mismo 5 es divisor. Por eso decimos que son aquellos que son divisibles por sí mismos y por la unidad. Es decir, los que solo tienen dos divisores. Otro ejemplo de número primo. El 7. El 7, ¿por qué el 7 es número primo? ¿Cuáles son los divisores de 7? Busquemos dos números que al multiplicarlos nos den 7. ¿Qué números al multiplicarlos nos dan 7? 7 por 1. Es decir, que 7 es un número primo porque solo tiene dos divisores. ¿Cuáles son los divisores de 7? ¿Qué multiplicación dijimos que nos da 7? 7 por 1 o 1 por 7, que es lo mismo. 7 por 1, que es igual a 7. ¿Cuáles son los divisores de 7? Los divisores de 7 son el 1, es decir, la unidad, y el mismo número. Divisores de 7 igual a el 1, y el 7. Por eso, 5 y 7 son números primos. Los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Hay un número que cumple una única condición, y es que es primo y par a la vez, y ese número es el 2. El único número que es
primo y par a la vez es el 2. Los demás números primos son impares. Listo, ahora vamos a ver qué es un número compuesto. Un número compuesto. Cuando un número es compuesto. Entonces, cuando un número es compuesto. Números compuestos. Un número es compuesto cuando tiene más de 2 divisores. Entonces son los que tienen más de 2 divisores. Por ejemplo, ¿qué número puede ser compuesto? El 8, ¿cierto? El 8 es un número compuesto. 8 es un número compuesto. 8 porque tiene más de 2 divisores. ¿Cuáles son los divisores de 8? Busquemos las multiplicaciones que nos dan 8. ¿Qué multiplicaciones nos dan 8? 8 por 1. ¿Cuál otra? 4 por 2. Si solamente fuese 8 por 1 que nos da 8, este sería un número primo. Pero como también 4 por 2 nos da 8, ya indica que 8 es un número compuesto. Porque ¿cuántos divisores tendría el 8? El 8 tendría ¿cuántos divisores? El 1, el 2, el 4 y el 8. Tiene 4 divisores. Es decir, que el conjunto de los divisores de 8 de sub 8 es igual a ¿qué? A 1, 2, 4, 8. Es un número compuesto porque tiene más de 2 divisores. Recuerda suscribirte, recuerda dejar tu like y nos vemos en un próximo ejercicio.